¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos a la clase de esta semana. Soy su profesor Vladimir Molina y este es mi canal Pasión por el Saber. En la clase de hoy vamos a analizar el concepto de ética con el objetivo de identificar cuál es su origen etimológico y cuál podría ser el sentido más original de esta palabra. De este modo, queremos identificar cuál es la función que tiene la ética en la vida del ser humano y por qué es importante en el desarrollo de esta. Vamos a ver. En primer lugar, podemos formular la pregunta inicial, central de esta clase. ¿Qué es la ética? ¿Qué entendemos cada uno de nosotros por ética? Solemos usar la palabra ética para referir a ciertas actividades del ser humano que tienen que ver con su relación en la sociedad, con su relación con otros seres humanos y cómo se van creando normas o leyes para convivir de una manera armoniosa o al menos que no cause mayor problema o mayor conflicto. Y es que en general el ser humano suele estar direccionado, suele estar movido por sus propios impulsos, por su propia idea que tiene de libertad y en clave de esta comprensión que tiene de su propia libertad, quiere determinadas cosas, en general puede querer de todo, pero no todo se le hace posible de obtener o no todo es correcto dentro de la sociedad obtener, ya que hay reglas que se lo impiden. De ahí que haya una valoración positiva de la ética como aquello que nos permite vivir dentro de un orden común, como aquello que nos permite vivir con otros, y también haya una concepción negativa de la ética como la restricción de mis propias acciones que incluso pueden atentar contra mi propia libertad, o al menos el modo en que yo puedo estar entendiendo mi libertad si ésta simplemente consiste en realizar mis propias apetencias o lo que mis instintos me piden. Pues bien, este equívoco sitúa la función de la ética como algo estrictamente normativo para la convivencia social. Pero, ¿es ese el sentido original de la ética? La palabra ética viene del griego ethos, que refiere a el carácter o el habitar del ser humano. Los griegos utilizaban la palabra ethos, escrita al inicio con eta, para referir a cómo el ser humano va realizando su propia vida, va desplegando su propia actividad y a este despliegue de su actividad, a este habitar, a esta manera en que hace su vida, lo llamaban el ethos. Eso es lo que aún se conserva en expresiones como el ethos de cierta cultura, donde se hace referencia a el modo en que las personas viven. Pero, en su sentido más original, ethos con eta refiere a ese puro habitar, a esa disposición constitutiva de la condición humana en la cual éste va haciendo su vida, en la cual cada uno de nosotros está habitando el mundo. En este sentido, podemos ver que estamos muy lejos, estamos en un punto muy anterior a lo que es la ética normativa. Es decir, estamos en un paso anterior, básico, constitutivo, de aquello que es la vida humana y que le da consistencia a la realización individual y por extensión colectiva de los seres humanos, tanto en su carácter personal como colectivo. En tanto el ser humano va haciendo su vida, va desplegando su hábitat y se va encontrando con otros, enfrenta el desafío de tener que vivir, de tener que habitar con otros. O en términos muy similares, el ser humano tiene que hacer su ser, tiene que dar consistencia a su propia identidad con otros. Y ese con otros es un carácter también constitutivo del ser humano. Entonces el habitar no es solamente el habitar de un individuo arrojado de manera
particular, separada de toda la existencia en el mundo, sino que más bien por estar en el mundo está abierto al resto de la existencia, está abierto a muchos otros individuos con los cuales tiene que vivir. Entonces, el ethos humano no es solamente individual, el habitar no está cerrado al propio individuo, sino que está constitutivamente abierto a otros. En tanto, ethos refiere a cómo el ser humano va haciendo su vida, va habitando, va caracterizando su ser con este habitar, y este habitar está además constituido en relación con otros, con quienes también habita. El producto de este habitar es lo que llamamos las costumbres o hábitos. Hay hábitos, hay costumbres que son producto del habitar humano y que son aquellas acciones que caracterizan su modo de vivir, su modo de habitar particular. Y estos hábitos pueden ser tanto personales como colectivos. Pues bien, la producción, la generación de estos hábitos y por tanto, al ser hábitos que son compartidos, la producción de ciertas costumbres o normas que son aceptadas dentro de ese grupo de personas es lo que va a generar una connotación distinta del término ethos, que para referir a los hábitos o costumbres se va a escribir con la letra épsilon. Ethos con épsilon refiere a cómo desde el habitar humano se va produciendo ciertas costumbres o ciertas normas para convivir de manera correcta o para convivir de manera adecuada a la situación en la que viven, y eso es lo que va a generar una noción derivada del mismo término ethos. Entonces, para distinguirlo, está el uso de ethos con eta, como habitar, y ethos con épsilon, que refiere a las costumbres. Ahora bien, cuando los latinos identificaron el término griego ethos, tenían el equivalente que era la palabra mor, o también moris, que hoy en día nosotros lo conservamos en el término morar. Y ellos se dieron cuenta que la palabra ethos refería precisamente a lo que ellos concebían como el morar humano, la morada que cada ser humano va realizando. Pero la connotación más específica de mor o moris para los latinos era el hecho de que hay ciertas costumbres que están arraigados en la práctica de cada sociedad o de cada ser humano, y eso es lo que ellos entendían de manera más específica por moris. Pero ellos también tenían la diferencia entre lo que es propiamente el morar y las costumbres que son producto de este morar. Si nosotros comparamos estos dos términos, podemos ver que tanto ética, que tiene su origen en ethos, y moral, que tiene su origen en latín, parecen estar relacionadas. Ética y moral, en principio y en su sentido etimológico, refieren a lo mismo, al hecho de que el ser humano está haciendo su vida, con una doble connotación, tanto el puro despliegue de este hacer la vida, como aquello que es producto de este despliegue, que es lo que llamamos costumbres. Entonces, ética y moral puede referir tanto al habitar, ese es el concepto central, como también a las costumbres, que sería el concepto central para esta segunda connotación. Pues bien, el término ética y moral tiene una significación común que está dado en el concepto de habitar, o sea, ética y moral serían dos palabras para un mismo concepto, habitar. Y en clave de su desarrollo, de aquello que produce el habitar, tenemos el concepto común de costumbre, que refiere a aquello que está dado, aquello que se produce cuando habitamos.
Pero, insisto, en su sentido original, ética y moral son lo mismo. Producto de una necesidad pedagógica y totalmente arbitraria, actualmente se distingue ética y moral, al menos en el español, como dos cosas distintas. Y esta distinción totalmente arbitraria y artificial asigna a la ética la misión de reflexionar de manera teórica o racional sobre las conductas, sobre el habitar humano, o en otros términos, ser un estudio de las conductas humanas. En cambio, la moral sería el conjunto de actividades que realiza el ser humano y que puede ser muy variada, que en este sentido serían asimiladas de manera usual, producto del hábito, y la ética vendría a reflexionar, vendría a ser un estudio sobre estas costumbres, o en términos más específicos, la ética vendría a ser un estudio sobre la moral. Pero insisto, esta definición totalmente arbitraria y artificial, que no está en el origen etimológico de la palabra, surge de una necesidad pedagógica para distinguir distintos aspectos que plantea la dimensión ética del ser humano. Pues bien, en síntesis, podemos señalar que ética refiere al habitar humano y el producto de este habitar son los hábitos o costumbres. Y la palabra ética y la palabra moral, que vienen de dos idiomas distintos, refieren a lo mismo, a este habitar que produce costumbres. Y la distinción entre ética y moral refiere simplemente a una necesidad pedagógica para ordenar la complejidad del problema ético como parte de una estructura constitutiva del ser humano. Esto plantea varias preguntas que podemos dejar aquí enunciadas. Por ejemplo, ¿podemos vivir sin una ética normativa? ¿Cómo sería una vida humana sin normas que nos permitan convivir? ¿Existe una vida totalmente carente de ética? ¿En qué sentido? ¿Cómo surgen conceptos relativos al bien y mal y cuál es su necesidad en la vida humana? Y por último, ¿cuál es la necesidad de la ética hoy? Pues bien, chicos y chicas, dejamos la sesión de hoy hasta aquí. Espero les haya gustado y si es así, no olviden dejar su me gusta. De igual modo, si no lo han hecho, suscríbanse al canal y compártanlo con personas que les podría resultar interesante y que gusten de contenidos como este. Espero sea una gran semana para cada uno de ustedes. Soy su profesor Vladimir Molina y este es mi canal Pasión por el Saber. Adiós.